confiados que el Señor tiene su propósito claro sobre nuestras vidas. Aún en los momentos más cruciales, más difíciles, lo que cobra valor, lo que cobra fuerza, es lo que el profeta Jeremías declaraba cuando sus momentos se volvían a veces inentendibles. No todos los momentos en la vida de fe de una persona son entendibles. Hay cosas que son inentendibles, por más que uno las necesite razonar, entender, comprender, encontrarle una lógica, no existe. Y él escribía en uno de esos días: yo sé los pensamientos que tienes acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal. A pesar de lo que él vivía y le pasaba, él escribe: yo sé lo que Dios piensa. Diga conmigo: yo sé lo que Dios piensa acerca de mí. Decía que tenés a tu lado: Dios tiene de mí pensamientos de bien y no de mal. Amén. Así que aún en los momentos donde no entendés por qué o para qué, podés decir: yo sé lo que Dios está pensando para mí. Así que todo lo demás se reduce o se resume a casi nada, y cuando vos haces fuerte ese pensamiento: yo sé lo que Dios piensa acerca de mí, todo lo demás pierde sentido, se desvanece, y ahí es donde viene la fortaleza del Señor. Ok, vamos a abrir la Biblia en esta tarde sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a hablar en este final de este tema. Usted sabe muy bien que hemos nosotros comenzado una serie de temas acerca de muchas cuestiones en el reino, de muchas circunstancias en el reino, cómo manejarse en el reino en este tiempo. Y hoy vamos a ver la cuarta ilustración, y tenemos para hablar acerca de la vida de un hombre que, fuera de esto que vamos a estudiar hoy o ver hoy, mucho no se habla, no se menciona. Hechos capítulo 6, y tiene que ver con la vida de Esteban. Así que hoy vamos a hablar de Esteban, de los judíos y de la muerte. No de la muerte en sí, sino de la muerte como propósito, de la muerte como instrumento, de la muerte como herramienta. Esta cuarta ilustración lleva como título, y antes que se cierre con el título, espere terminar toda la predicación, porque va a entender por qué lleva este título, y se llama La invisibilidad y el reino. Entonces, ya cuando menciona invisibilidad, dice: ¿de qué va a hablar? Un tema, un término que no es muy espiritual, pero sí es espiritual, está dentro de los contextos de enseñanza. Entonces se llama la invisibilidad y el reino, y son términos que, como dije, en estos tiempos donde muchas palabras, o donde todas las palabras que se hablan suenan exageradas o exasperadas, o como muy wow, ¿qué dice? ¿Por qué dice? Existe algo que se llama el diccionario, y el diccionario lo explica bien, porque tenemos, de muchas palabras que usamos, tenemos una idea equivocada, que es la idea que traemos del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando en un ámbito espiritual escuchamos
ese tipo de contexto de palabra, decimos, wow, ¿qué es lo que está diciendo ahora? Entonces, para los que a veces, escuchando palabras así, tienen un tenor de una palabra muy fuerte, dice el diccionario acerca de la invisibilidad que es atributo de imbécil, ¿verdad? Entonces, ¿qué explicación? Pero mire lo que suena imbécil, qué fuerte que suena, como sí, pero mire la descripción de imbécil. Lo describe como tonto, dicho de una persona falta de entendimiento o escasa en la razón. Es la misma palabra para decir a alguien que no está entendiendo lo que Dios está haciendo. Así que por eso se llama este tema la invisibilidad y el reino. Y vamos a ver cómo estos hombres que en la vida de Esteban se hicieron presentes no entendieron, por eso tiene ese contexto. Dicho de una persona falta de entendimiento, que no entiende, diga conmigo que no entiende. Otra vez, una tercera, que no entiende o está escasa, o sea, tiene poquito de razón. O sea que le falta comprender la magnitud del reino. Así que una vez que ya encontró entonces Hechos 6, vamos a ocupar el mayor tiempo de la palabra para hablar acerca de la parte positiva de esta historia, que es la vida de Esteban. Luego le dediqué unos minutos a la otra parte que no es tan importante, pero que está dentro de todo el cuadro, que es la parte de los judíos y la parte de la muerte. Pero vamos a hablar acerca de lo más extraordinario, que es quién es, qué es y qué hizo Esteban. Padre, gracias te damos en esta hora por este maravilloso tiempo de unción, de cielos abiertos, de presencia. Gracias, papá, te damos porque en ti estamos seguros y confiados. Gracias por tu compañía, por tu cercanía. Gracias, Señor, por estar en este concilio apostólico, guiando, llevando adelante, siendo, como siempre lo hemos proclamado, el apóstol mayor de esta obra, de esta casa. Una vez más te pedimos que nos des tus palabras, que nos instruyas, que nos capacites. Una vez más te pedimos, Dios mío, que descienda desde lo alto, Señor, tu voz, tu dirección, tu guía, para que en este último mes de este año, tan difícil y tan duro que ha sido, o así lo han presentado, Dios mío, nosotros podamos seguir viendo las maravillas de tu mano, las maravillas de tu presencia, las maravillas de tu palabra. Gracias, porque a lo largo de todo este tiempo tu palabra no faltó, no falló. Tu palabra, Señor, se hizo viva en nosotros. No hubo silencio, Señor, para nosotros. No hubo silencio para los que quisieron oír. No hubo silencio para los que estaban dispuestos a recibir tu dirección. Gracias, Señor, por seguirnos hablándonos y por darnos siempre dirección de cómo el reino se está preparando. Señor, que quien oiga esta palabra y la retenga, como siempre esperamos que haya una manifestación de poder sobre su vida. Sanes las heridas, liberte, Señor, sus áreas que están cautivas, y si hubiere cometido pecado, Señor, conforme a tu amplia gracia y misericordia, y conforme a tu sano juicio, Señor, y a tu santo juicio, Señor, les sean perdonados. Padre eterno y poderoso Rey, gracias, porque sabemos que tú siempre oyes nuestra oración. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Rey. Bien, entonces, como estábamos hablando recientemente, vamos a comenzar viendo el capítulo 6, la vida de Esteban. Cuando empecé a registrar y anotar estas cosas, comencé a ver en la vida de Esteban algunas características importantes. ¿Y por qué asociar la palabra invisibilidad, teniendo tanto testimonio de cosas extraordinarias en la vida de un hombre como fue Esteban? Entonces pude entender que solamente
gente o personas que reúnan esta característica que dice el diccionario, pueden no entender lo que estaba pasando en ese momento de la iglesia apostólica. Esteban, dice según todo el capítulo 6 o la mayoría de los versículos, era un hombre que fue elegido, comisionado para una visión, para una tarea. Verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno o no es justo, más que bueno, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, para que nosotros nos pongamos dentro de contexto, este era el nacimiento de la iglesia apostólica, no era la iglesia pastoral, era la iglesia apostólica. Diga conmigo, iglesia apostólica. La iglesia apostólica nace con un cimiento, nace con una verdad, nace con una piedra fundamental que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, activo, operativo en la iglesia naciente. Entonces, después de la ascensión de Jesús al cielo, se comisionó a aquellos 12 que acompañaron, menos Judas, que se ahorcó y lo suplantó Andrés. Se comisionó a esos 12 que continuaran el trabajo de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, acompañados por el Espíritu Santo, instruidos, instituidos y direccionados por el Espíritu Santo. Pero claro, la iglesia era pujante en ese momento. Muchos de los judíos cerrados, por así decirlo, se convertían al cristianismo, a este nuevo movimiento, porque todavía no se conocía la iglesia como iglesia cristiana. Se conocían en Hechos capítulo 2 y 3, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, y se los llamó por primera vez a la gente cristianos, o sea, pequeños Cristos, los seguidores de Cristo. Pero ahí estaba la puja de la iglesia ortodoxa, de la iglesia religiosa, de la iglesia que tenía formas y costumbres, pero ahora estos 12 estaban empujando a un nuevo movimiento, nuevas direcciones, nuevas ideas, nuevas formas y nuevas maneras. Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia crecía, y como los cristianos en ese momento eran perseguidos, no podían andar libremente en la fe, se comenzaban a juntar, porque es así, los espíritus se buscan, los buenos y los malos, hay de los dos, Entonces se juntaban entre sí los que compartían la misma fe, los que compartían el mismo Dios, los que compartían las mismas enseñanzas. Porque cuando usted empieza a ver que la iglesia apostólica empieza a nacer, dice que ellos perseveraban unánime en todas las cosas, en las enseñanzas de los apóstoles. Todo el libro, casi todo el libro de Hechos de los Apóstoles, parece ser que tiene la idea para algunos exalzar o endiosar la figura de los apóstoles, porque dice que solamente se hacía y se conservaba la enseñanza de los apóstoles. Para eso estaban puestos los apóstoles, no era la iglesia pastoral, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso pasa tristemente dentro de la iglesia pastoral. La iglesia apostólica no tiene oportunidad ni opción para hacer esas cosas. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El Espíritu Santo hablaba a los apóstoles enseñaban, y la iglesia se conducía en esa dirección. Ahora, el número de los creyentes se multiplicaban, y ellos tenían la costumbre de perseverar en la oración, en la enseñanza de los apóstoles, en el compartimiento del pan, o sea que inclusive pasaban tiempo, comulgaban, comían, desayunaban o fuese lo que hacían. Y claro, los apóstoles, más allá de empezar el primer trabajo, que era predicar y juntar a las personas para que escuchen la voz de Dios,
ahora había otra necesidad. Entonces, ¿qué dice ello? No es justo, no es que es incorrecto. Mire lo que dice la Escritura, no es justo que nosotros los apóstoles dejemos de hacer nuestra tarea primordial, que ¿cuál es? La de instruir, enseñar, preparar, capacitar, hablar la palabra. Ahora es necesario que tengamos nosotros hermanos a quien le encarguemos esta tarea. ¿Qué implica que los apóstoles no podían asistir a los hermanos o atender a los hermanos? Claro, de hecho lo hacían, pero llegó un momento en que esa tarea había que delegar para que ellos se sigan ocupando de lo más trascendental de su llamamiento, que era equipar a los santos para la obra del ministerio. Si el apóstol se seguía dedicando a atender la mesa, servir el desayuno, hacerle la comidita a los hermanos, ¿qué tiempo tenía luego para presentarse y hablarles, inspirado por el Espíritu Santo, lo que Dios quería? Entonces ellos dicen, bueno, no es que sea incorrecto, dicen, no es justo, que es diferente. Vamos ahora a encargar hermanos que puedan hacer esta tarea. No es deshonroso, pero vamos a encargar hermanos que hermanos puedan ayudarnos, acompañarnos en la tarea, delegarle tarea, y nosotros vamos a continuar con nuestra función de apóstoles. Por eso se llama el reino y la invisibilidad, porque no hay que no entender para comprender lo que la Biblia dice. Entonces llamó a hermanos, y fíjese lo importante de este llamamiento. Buscad pues hermanos, el que sea, pero que tenga cualidades, al menos 4. ¿Quiere repasarla conmigo? Al menos 4. Número 1, buen testimonio. 2, lleno del Espíritu Santo. Para servir a la mesa, tantos requisitos. Para preparar una jarra de mate cocido. No sé lo que tomarán ellos, té en ese momento, ¿qué tomarían? Para cocinarles un pancito. Llenos del Espíritu. Parecen los requisitos de un predicador esto. No. Estos eran los requisitos de los que iban a colaborar. No había ni ministerios, no había ni credenciales, ¿no? Dice, personas que puedan ayudarnos en el movimiento del reino. Diga conmigo, movimiento del reino. No otra cosa, movimiento del reino, porque de eso se trata el reino. El reino se mueve. ¿Cuánto entienden lo que significa el reino se mueve? El reino no está estático, el reino se mueve, el reino camina, el reino avanza, el reino se desarrolla, el reino está sujeto, ya lo estudiamos, ya lo predicamos, el reino está sujeto a un rey, ese rey tiene un plan, tiene una forma, tiene una manera, y eso es el reino tiene un mecanismo que se acciona conforme a ese propósito. Entonces ellos dicen, varones, no es excluyente de mujeres. Hoy esto lo criticarían, ¿verdad? Varones, está hablando del contexto general de hombres y mujeres. De hecho, también había mujeres que servían, pero dice que haya un requisito. El primero, buen testimonio. El segundo, que estén llenos del Espíritu Santo. Tercero, que estén llenos de sabiduría. ¿Para qué todos estos requisitos? ¿Para qué son requisitos necesarios si vamos a colaborar en el reino? Después va a encontrar por qué son necesarias todas estas cosas. Y por último, que sean personas confiables, a las que se les pueda encargar el trabajo, a que se les pueda delegar ese acto de servir. Entonces le pide 4 requisitos: de buen testimonio, les pide que sean llenos del Espíritu Santo, que sean llenos de sabiduría y que sean confiables. Entonces, dentro de eso, si usted lee el versículo 4, dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Eso dicen los apóstoles. Vamos a ver que pueda encontrarse hermanos que reúnan estas condiciones, mientras nosotros vamos a continuar con lo que tenemos que hacer. Acá se abre un abanico muy grande que no prefiero hacerlo en este momento, pero podría decirse un montón de cosas de estos hombres, de estos apóstoles. Argumentar algunas cosas, como por ejemplo, cuando eran solo 12 y eran discípulos, andaban detrás de Jesús y estaban a tiempo completo y hacían y servían y lo acompañaban. Ahora ya delegan trabajo. Podría decirse de estos hombres, ¿no? Porque eran lo mismo. Al principio dejaron todo y se fueron con Jesús. Lo acompañaban a Jesús. Estaban con Jesús. Iban, no dormían, comían mal. Entonces podríamos decir, wow, qué liderazgo que son estos. Podríamos decir, qué bueno, qué garra que tienen, qué empuje, qué compromiso, etcétera, etcétera. Ahora Jesús está en el cielo, fue levantado. Ahora el Espíritu Santo está en la tierra y ahora son ellos los que tienen la tarea tan trascendental pero tan complicada de seguir llevando adelante el reino. Pero ahora algo cambia y ellos dicen, ok, vamos a establecer formas y maneras de forma que la iglesia pueda crecer, desarrollarse y madurar. Así que ahí se abre un abanico de cuestionamientos, tal vez fundamentados por la impronta humana o lo que fuese, porque se está acostumbrado a eso, siempre tener una opinión diferente a las formas y a las maneras. Pero ellos dicen, nosotros vamos a persistir en lo primordial. ¿En qué? Vamos a priorizar la oración, porque no era lo mismo si faltaba un poco de mate cocido en una jarra, así faltaba la oración de los apóstoles. No era lo mismo. Decía que tenés a tu lado, aunque parezca difícil de entender, no es lo mismo. Un jarro de mate cocido lo puede preparar un hermano, una hermana, cualquiera que tenga disponibilidad. La oración de los apóstoles no la puede suplantar nadie. Dios le dijo a los apóstoles, encabezado por Pedro, a vos te doy la llave. La llave. Lo que ates en el cielo se atará en la tierra, y lo que desates en el cielo se desatará en la tierra. Entonces dígame si es importante o no importante la oración de un apóstol. Claro, los argumentos son muchos. La oración de todos es importante, sí. Cada cual es importante en la oración. Por eso ellos dicen, no es justo que nosotros descuidemos o dejemos para congraciarnos o quedar bien en nuestra asistencia humanitaria. Yo calculo que acá comenzaron a fundarse los merenderos, ¿verdad? Las copas de leche. Y el porqué de muchas ciudades están como están no es de la culpa del diablo. Del porqué muchas sociedades están como están no es por la culpa del diablo solamente. Él es un oportunista. Pero desde hace décadas, desde hace años, las iglesias han comenzado a incorporar más humanismo que espiritualidad. Que se hace mejor el reino dando de comer, dando copa de leche, teniendo roperito, que pasando tiempo preparando y dedicando, instruyendo y capacitando a las iglesias. Pero bueno, es a donde lo fue llevando el sistema y a donde lo fue empujando el sistema. Ellos dicen, nosotros no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer para dedicarnos. Ustedes saben muy bien que en medio de la pandemia hemos hablado y muchas iglesias no abrieron las iglesias para la oración, para no ir en contra del sistema y ser bien ejemplo, pero sí ofrecieron sus templos para hacer mini hospitales, para atender a los necesitados, hacer copa de leche, y venían los políticos a traerles mercadería y a muchos de ellos le trajeron plata y con eso han estado muy contentos porque han hecho la voluntad del Señor. De paso también le oramos y le predicamos. Mira vos qué bien. Los apóstoles dicen, nosotros no vamos a entrar en esto.
Vamos a persistir en nuestro llamamiento, que es ocuparnos de seguir orando a pesar de todas las cosas, para que el pueblo de Dios siga teniendo el favor de Dios sobre sus espaldas. Vamos a seguir preparando la palabra, vamos a seguir instruyéndonos para poder seguir instruyendo al pueblo, para que el sistema no se los coma. Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea, decían los apóstoles. Entonces, comisionan a estos ayudantes. Y así llegamos hasta el versículo 9, y en el versículo 9 comienzan a pasar cosas extraordinarias. Esteban, lleno del Espíritu o lleno de la gracia de Dios y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que al verso 9, yo hice una pregunta y dije, ¿por qué molestarse con un servidor de semejantes características? ¿Por qué molestarse con un servidor que es confiable? ¿Por qué molestarse con un servidor que está lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, que es lo que decía ahí, y también de buen testimonio? ¿Por qué molestarse con él? La pregunta es si hay un servidor que acompaña el reino, que es confiable en su tarea, que es de buen testimonio, que es esto, que es aquello, que reúne condiciones. ¿Por qué molestarse? Y pude entender algunas cosas que no tiene que ver tan solo con lo que se dice, sino también con lo que se hace. Porque mientras Esteban servía la copa de leche, era una bendición, pero cuando empezó a funcionar la unción sobre él, empezó a tener problemas. Porque el problema que tuvo Esteban no era que él servía la mesa, el problema de él que el Señor lo empezó a usar por su fidelidad, por su compromiso, por su entrega, por su dedicación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué molestarse con un servidor de semejantes características espirituales? Y todo se resume simplemente a algo, en que lo que molesta es cuando la unción te hace sobresalir. ¿Me está escuchando? Mientras los apóstoles seguían llevando adelante la visión de Jesús, no había grandes problemas, porque es como que eran del montón. Era un grupo de 12 tratando de sostener la enseñanza de un maestro que los judíos no recibían como el Mesías. El problema fue cuando los apóstoles, estos que caminaban con Jesús, no se dedicaron a atender los merenderos y las copas de leche, sino que ellos se encomendaron o se encaminaron a recorrer las ciudades y a establecer el reino, a decirle lo que la gente no quería escuchar, a predicar y anunciar lo que los sistemas tenían bien tapadito. Entonces, cuando usted lee la historia de los apóstoles, en todas las regiones donde ellos abrieron la boca y alzaron la voz y el Espíritu Santo los llenó de palabras revelatorias, los apedrearon, los castigaron, los metieron presos, los difamaron, los calumniaron, los echaban de las ciudades, los desmerecían, los criticaban, los perseguían y los acusaban de cosas injustas. Jesús se los había advertido y les dijo, ustedes no se hagan problema, porque si esto hacen con el árbol verde, lo están haciendo conmigo, dice Jesús. ¿Qué no harán cuando ustedes tengan que hacer el trabajo apostólico? ¿Qué no harán con ustedes cuando levanten la voz y le digan a las naciones, denuncien los sistemas, denuncien las mentiras, denuncien las trampas gubernamentales que cautivan a la gente, cuando denuncien las religiones, cuando denuncien la hipocresía de muchos creyentes? Y ahí fue el factor de su gran problema para Esteban. La realidad es que a Esteban lo querían sirviendo el mate cocido y no haciendo grandes prodigios y milagros. El sistema, y con el sistema hablo de la incapacidad de entender.
porque eso es lo que dice el diccionario. Recuerda que lo leímos al principio. Falto de entender lo que Dios está haciendo. El sistema quería que Esteban haga eso. Prepare los pancitos con dulce, le sirva la copita de leche a los chicos o a las familias, o le prepare la comidita y gloria a Dios y aleluya y está todo bien. Pero Esteban era una herramienta que estaba siendo utilizada por el Espíritu Santo y Dios hacía por él cosas extraordinarias, diferentes a lo que la gente quería. Y ahí empezó su problemita. Algunos problemitas, no muchos, pero había algunos problemitas. Vamos a la lectura, verso 10. A pesar de todas las cosas, dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué pasaba con esto? La gente empezó a confrontarlo, pero no podían resistir lo que el Espíritu Santo seguía haciendo a través de Esteban. No la voz de Esteban, sino lo que el Espíritu Santo hacía en la boca de Esteban. Mire el verso 9, por favor. Entonces se levantaron. ¿Qué hicieron? Se levantaron, pero antes de levantaron hay una palabra que dice entonces. Ese entonces significa que hubo una causa, hubo una consecuencia. Entonces, como enseñamos en el Instituto Bíblico, es una preposición, que es el efecto. Si Esteban no hubiese sido un instrumento de Dios, ellos no hubiesen levantadose. Si Esteban no hubiese sido una herramienta de Dios, ellos no se hubiesen molestado. Si Esteban no hubiese abierto la boca y hubiese anunciado lo que estaba anunciado, ellos no hubiesen saltado, no se hubiesen molestado, no se hubiesen inquietado. Mientras Esteban servía la copa de leche, ellos estaban tranquilos, pero cuando el poder de Dios a Esteban lo empezó a usar, ahí les empezó a molestar la situación. Entonces, dijeron, vamos a hacer algo. Unos de la sinagoga, fíjate que no es, por eso digo, no es el diablo. No es el diablo. Unos de la sinagoga, entendemos que si es de la sinagoga es uno del grupo, es de la iglesia, o cristiano, para sacar iglesia, o lugar, o espacio. Un cristiano, no un mundano, un cristiano, uno de la sinagoga, dice, que no debería acontecer, pero hay y existe. Uno de la sinagoga llamado Libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban. ¿Con quién tenía confrontación Esteban? Con gente del reino, con gente de la sinagoga, con gente que estudiaba la Biblia, con gente que se pasaba horas leyendo, estudiando los rollos, o al menos no estudiando, escuchando lo que otros decían. Se supone que reuniría para nuestros tiempos la categoría de cristiano. Saquemos ese título honorario, vamos a ponerle el título de congregante. Un congregante, alguien que conoce el movimiento de la iglesia, dice la Escritura que disputaban con Esteban. ¿Qué es disputar? Es pelear, es chocar, es ser rival, contender, tratar de que no continúe su forma, su manera. Eso es disputar. Disputar algo no es solamente tener una idea de pensamiento diferente, sino tratar de que no avance lo que yo considero que no tiene que avanzar. Entonces, verso 10 dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. El verso 10 nos dice que el espíritu siempre vence a lo natural.
decía que tienes a tu lado, el Espíritu Santo siempre vence lo natural. ¿Por qué siempre vence lo natural? A lo natural, porque lo natural es natural y lo natural no puede entender lo espiritual, porque solamente lo espiritual se ha de entender, según dice la Escritura, por el Espíritu. Pablo cuando escribe dice, el hombre natural no percibe estas cosas porque para él son locura. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Esto no va a ser así, y patapín, patapín, patapín. Y tiene un desarrollo de expresiones que trata de establecer como una regla de claridad para desacreditar lo espiritual. Pero Pablo dice, el natural no percibe estas cosas, o sea, el natural no la entiende. La quiere explicar, pero no la entiende. Porque estas cosas se han de entender y de discernir espiritualmente. Por eso, para servir el mate cocido, dice una de las características que sea ¿qué? Llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Para poder entender lo que fuera del Espíritu Santo no se puede entender. Para que lo que está pasando y lo que acontece tenga lógica, porque muchas de las cosas que acontecen y pasan en el ámbito natural, en el ámbito terrenal, no se comprenden, pero cuando tenés Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, Espíritu de revelación, tenés ciencia y conocimiento de Dios, te son claras como el agua las cosas que están pasando. Isaías profetizó de Jesús que vendría sobre él el espíritu de sabiduría, de consejo, de ciencia, de conocimiento, de revelación. Y después, en el libro de Lucas capítulo 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para. Y ahí viene el propósito, la complementación. Por eso hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo, no pudieron muchos, a pesar de que caminaron con Jesús, entender las cosas del reino, comprender las cosas del reino, acompañar las cosas del reino, discernir las cosas del reino. Por eso encontrás a Jesús que le decía en una oportunidad como las enramadas, no estás entendiendo, Pedro, apartate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Cómo? ¿A quién le está diciendo esto? Es el discípulo que tiene, pero Jesús le estaba hablando a lo que se estaba moviendo. Pedro no entendía. Pedro le decía, Señor, quedémonos acá, cómodos, tranquilos, la unción no es para eso. Y Jesús le dice, yo no vine para esto, para estar abajo una chocita con Moisés, con Elías y con ustedes dos, jugando a la iglesita perfecta, entre nosotros, porque nosotros somos los mejores, estamos con Jesucito acá. Dice, no, apártate de mí, correte, porque no estás entendiendo las cosas del reino, porque no estás comprendiendo las cosas del reino, porque las cosas del reino se han de entender por el Espíritu de Dios. Una de las características más importantes que no nos dio pesar anunciarle por tantos años a la iglesia, que si una iglesia apostólica es una iglesia que tiene activo y operativo el Espíritu Santo, que es el apóstol mayor, el que conduce, porque es la única forma de que sea una iglesia que entienda, que comprenda los movimientos naturales y terrenales, para no caer presa, para no ser objeto de los sistemas. Si la iglesia no desarrolla esa capacidad espiritual, no hablar del Espíritu Santo, sino entenderlo, conocerlo, vivirlo, saber qué piensa, cómo se mueve, saber cuáles son los propósitos que tiene. Porque por año se habló del Espíritu Santo, pero llevamos más de 2020 años que la iglesia toda, cualquiera denominación que sea, no entendió que hace más de 2020 años el que vino a la tierra a ocupar el lugar de Jesús es nada más y nada menos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él escucha, Él ve, pero también Él habla.
Y ese fue el problema de Esteban, que él no era un religioso, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces él entendía lo que el sistema estaba queriendo hacer en contra de la fe y lo denunciaba. Él entendía por el Espíritu lo que el sistema estaba queriendo hacer en contra de la fe, en contra de la iglesia, en contra de los mismos cristianos, porque lo que él proclamaba no era sola para los hermanos de la sinagoga donde él estaba, sino que él anunciaba las verdades del reino para todo el que la quisiera escuchar. Verso 11, acompáñeme al 12. Entonces, como las cosas del Espíritu se entienden por el Espíritu, y no se puede al Espíritu derrocar o derribar con las armas carnales, mire lo que intentan los naturales o los que se mueven en otra dimensión. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Buscaron testigos falsos, pagaron soborno. Decí que está diciendo locura, ¿no? Decir que está predicando mal, que está hablando fuerte, que está usando palabras, que son, etcétera, etcétera. Vamos a decir que estamos enojados porque está diciendo cosas que no sé de dónde las saca. Trajeron soborno, trajeron gente que empezara a hablar cosas que no eran correctas. Verso 12. Solivianaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Qué hicieron? Solivianaron, o sea, significa que empujaron, significa que encontraron la manera, la forma de sacar del medio a los carnales les molestaban, y una vez que se lograron infiltrar, que se lograron meter, lo atraparon a Esteban y se lo llevaron a juicio. No a juicio terrenal, a juicio doctrinal. No a juicio terrenal, sino a juicio de valores, a juicios argumentativos de su propia inspiración religiosa. Entonces, versos 11 al verso 14, dice, y pusieron testigos falsos, verso 13, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mirá lo que está diciendo, escuchate vos bien, fíjate la última prédica, lo que habló, lo que dijo. Verso 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús, ¿cómo ese Jesús? Se suponen que ellos eran seguidores, discípulos, eran el pueblo amado de Jesús. Ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Te das cuenta? ¿Qué les molestaba a ellos? Les molestaba a ellos que las cosas no se hicieran como ellos querían. Esa era toda la urticaria que tenían, era toda la comezón que tenían. No nos va a venir No, nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo como nos parece. Queremos hacer... ¿Cuándo vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer? Ahora entonces vamos a acusarlo porque él quiere cambiarnos las maneras, que las cosas sean distintas y diferentes. Pero era argumentativo eso.
Porque ni Jesús, ni los discípulos, ni los apóstoles, ni el Espíritu Santo vino a hacer tal cosa, sino que vino a ampliarle y a traerle un camino nuevo que ellos tenían que transitar. Pero ellos, al igual que muchos que hemos estado viendo, no quieren caminar el camino nuevo. No quieren andar por un camino que antes no transitaron. Fue el problema de la gente que estuvo con Moisés 40 años en el desierto y esa generación que no pudo entrar. Y cuando Dios lo levanta a Josué, le dice, deciles que caminen detrás del arca. ¿Se acuerdan de esa predicación? Porque van a tener que ir por un camino que ni ellos ni sus padres conocieron. No es con GPS, no es con el apunte, es otra forma. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, bendecido, el Espíritu de Dios tiene un registro, sí es verdad, pero como es activo y operativo, en un momento indicado puede hacerte hacer otra cosa o pedirte otra cosa, y no podemos imponer ¿qué? ¿El manual o la voluntad de Dios? Y ese fue el problema que tuvieron ellos. Ese fue el problema que tuvieron ellos. Nosotros tenemos el manual de Moisés. ¿Y qué es más importante, Moisés o el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo dice, ok, Jesús también dijo, la ley de Moisés dice tal cosa, pero también es necesario esto. Ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, eso lo dijo Moisés, pero también es necesario el amor, también es necesario la obediencia, también es necesario, y es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Oh Señor. Verso 14, pues hemos oído decir, mentira. Entonces el verso 11 al 15, los carnales, hablando en el contexto de natural, usan sus herramientas, exponen sus argumentos, porque es la única forma que tienen los naturales de desacreditar lo espiritual. No tienen otra forma. La única forma de un natural desacreditar al Espíritu de Dios es tratando de implantar que lo espiritual es una locura o que no es del Espíritu sino que es una demencia. Y son armas naturales. ¿Por qué son armas naturales? Porque no la pueden discernir, porque lo espiritual se discierne por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que se dice? No, eso es una pavada, es un invento de él. Ellos dicen, en el verso 14, las formas 11, 12, 13 y 14 pusieron todas las herramientas sobre la mesa. Falso testimonio, demencia, religiosidad, enojo, locura. ¿Cuántas cosas más se le puede ocurrir? Pero la idea era desacreditar lo que estaba aconteciendo. ¿Y qué era lo que estaba aconteciendo? Sencillamente que el Espíritu Santo estaba siendo activo y operativo. Ahora fue Esteban, pero podría haber sido cualquiera. Ni siquiera estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de Esteban, un servidor, una persona que estaba acompañando, una persona que estaba sirviendo, una persona que simplemente había sido convocada para acompañar el movimiento del reino. Y ahí los naturales, con toda su fuerza, tratando a la forma natural, porque esa es la manera de los naturales, desacreditar la investidura del Espíritu sobre alguien, la unción sobre alguien. Pero lo espiritual siempre prevalece. Decía que tenés a tu lado, lo espiritual, lo del Espíritu, siempre prevalece. Verso 15. Entonces, ¿qué dice el verso 15? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron como su rostro cambió y se volvió como el rostro de un ángel. ¿Qué hizo Esteban?
a ver los alumnos, se transfiguró. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ir a Jerusalén? Cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Qué hizo Jesús? Se transfiguró delante de ellos, cambió su parecer, cambió su imagen, porque iba a entrar a un propósito. Y eso es lo que los naturales no entendían, que el Espíritu va a producir transformaciones y cambio para que se pueda cumplir el propósito del reino y no el propósito de los sistemas, no el propósito de los naturales, no el propósito de los que están encaprichados con formas y maneras. No, la forma del reino es la forma del reino y la forma del reino toma la forma del reino por encima de la forma de los naturales. Por eso el rostro de Esteban se transfiguró. Eso era el reino tomando forma en Esteban por encima de los naturales. Los naturales lo querían hacer ver como natural, como demente, como loco, como tarado, como que estaba desquiciado. Sin embargo, el reino dijo, esto es el Espíritu, y transformó la cara visible. Apareció la visión del reino delante de la boca y de la visión de los naturales. Por eso se transfiguró. Cuando Pedro estaba mirando a Jesús, lo estaba viendo como un mártir. Pobrecito, quédate acá en el monte, bajo la enramadita, ¿viste? Porque hoy escapemos, no sea cosa que si bajamos a Jerusalén y Jesús se transfiguró. ¡Ey, hola! Apareció el rostro del reino, apareció la figura del reino, apareció la forma del reino. Le estaba diciendo a Pedro y a los que ahí estaban, ustedes tienen que entender que esta es la forma del reino. A mí no me van a presentar al mundo como ustedes quieren. Lo que les estoy mostrando aquí y ahora es que Dios me está presentando al mundo como Dios quiere, a la forma de Dios. Y esa era la manera de Esteban. Él no dijo nada, no abrió la boca, no comentó nada, pero durante 3 versículos pagaron, sobornaron, hablaron, dijeron cosas para que la figura de Esteban sea desacreditada, para que la figura de Esteban sea desmejorada. Ajá, ahí está, mirá, el lleno del Espíritu Santo, el que tiene la revelación, el que esto, el que aquello, el que lo otro. Todo lo que hicieron durante 3 versículos era desestimar y desfigurar la figura de alguien que solamente escuchó el llamado de Dios. Entonces, la pregunta es, cuando se rompe un colchón de plumas, ¿cómo se hace para juntar todo lo que se desparrama? ¿Se le rompió alguna vez alguna almohada o algún almohadón lleno de plumas? ¡Ay! Y vos querés juntar y no podés juntar todo. Por eso esa es la forma de los naturales. Desparramaban de Esteban todo lo que más pudieran para que donde Esteban fuera o donde Esteban anduviese, la imagen de él esté por el piso. Pero cuando estaba en ese momento cayó la gloria de Dios y el rostro de Esteban cambió como el rostro de un ángel. La visión del reino, la figura del reino, limpiando las palabritas de los naturales. Por eso las cosas del Espíritu solamente se pueden entender y vivir por el Espíritu. Lo que se desparrama, y no se puede andar detrás de cada uno explicando y diciendo, corrigiendo, limpiando. No, mirá que esto, lo otro. Lo dijeron, lo hablaron. Por eso siempre es mejor ser prontos para oír y ¿qué? Y tardos para hablar, porque cuando se habla. Y lo que se dice, ya se dice. Durante 3 versículos hicieron desastre con la figura de Esteban. Ahí es porque aparecen las primeras 4 cualidades de Esteban. De buen testimonio, porque cuando sos de buen testimonio y llenan de habladurías de mal testimonio, cae. El árbol, ¿qué? ¿Se conoce por qué? Por los frutos.
Entonces tranquilo, si es que tienes a tu lado, tranquilo. ¿Está escuchando? No sabe lo que es este Esteban, tranquilo. Por eso empieza con buen testimonio, de buen testimonio. ¿Para qué? Para que a la forma de Dios, el buen testimonio eche por tierra todas las plumas que andan volando por ahí. Tendría que decir las lanas, porque si hablamos de rebaño tendría que ser lana, pero bueno, la pluma es la mejor imagen. Segundo, lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué lleno del Espíritu de Dios? Ay, porque si no está lleno del Espíritu de Dios, hay veces, hermanos, que la mansedumbre y la templanza, Señor, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, para no comportarse como necio, como tonto, o para no comportarse como imbécil, que es falto de entendimiento o de razón. Porque lo primero que viene ante esa situación es la primera reacción de uno tratar de hacer algo, porque la imagen se está deteriorando. Viste que ahora es todo imagen positiva e imagen negativa, todo se maneja así. Los políticos ganan campañas y ponen, fíjate cómo, viste que está bien el título, ¿no? La invisibilidad y el reino. Porque hay que ser imbécil para creer que se va a ganar una elección porque pones una cara bonita en el cartel de la avenida. Y con eso va a ganar las elecciones. No, porque tiene 80 de imagen positiva. Este gobierno se cae porque de 80% de imagen positiva cayó a 20 de imagen negativa. Que tiene que ver una cosa con la otra. Pero como todo es una verdad paralela, lo que está afuera muchas veces intenta meterse en el reino. Entonces se empieza a elaborar proyectos de imagen positiva o imagen negativa. La gente cree que si pinta una figura de imagen negativa a un liderazgo, a una iglesia, a una institución, la van a hacer caer. Y es una invisibilidad, porque toda puerta que el reino abre no se cierra, y toda puerta que el reino cierra no se abre. ¿Me está escuchando? Yo sé que sí. Entonces el rostro de Esteban, verso 14, dice, verso 15, perdón, se transfiguró delante de ellos. Su rostro se hermoseó, su rostro caído, su rostro negativo, el rostro que tenía, que se estaba construyendo la gente. Por eso te encontrás por ahí con gente que no te conoce y después cuando te conoce dice, ¡ay, vos era! ¡Uy, mirá vos! Pero no sabía que era. ¿Y qué creías? No, porque tenía otra imagen, me habían dicho otra cosa. Entonces, de acuerdo a lo que se dice, es lo que se construye, hasta que te conocen. Para bien o para mal, ¿eh? Por eso lo mejor que hay es el tiempo, el buen testimonio y los frutos. Porque con los frutos no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. No se lo puede convencer al árbol de pera que no espera cuando está dando pera. Si el árbol es de pera, por más que lo vea mandarina, va a dar pera. Es como mi naranjero. Mi naranjero que no dio naranja, que dio limón. Y dije, ¿y esto qué pasó acá? 8 años esperando que dé fruto. Porque uno me decía, agarraba la hoja, no, es naranja, es naranja. Y yo no sé por el olor de la hoja, es naranja de ombligo. Yo ya veía unos jugos extraordinarios, todo. ¡Qué maravilla! Mirá vos cómo disfrutaba jugo anticipadamente hasta que apareció el verdadero fruto y unos limones grandotes así. Que no sirven, son extraordinarios para hacer torta, ¿verdad? Pero no era lo que yo quería tomar jugo de naranja, de mi propio árbol. 8 años lo esperé. Lo cuidé, batallé, de las hormigas, todo. Así que a veces hay que esperar hasta que el reino
muestre la imagen verdadera. Decía al que tenés a tu lado, el reino se toma su tiempo, pero muestra la cara de todos. El reino sigue siendo reino. Esteban se transfiguró aún en los momentos más injustos de su vida. ¿Escuchaste eso? El reino sigue siendo reino, y eso es lo más importante. El reino sigue siendo reino. Gracias a Dios, el reino sigue siendo reino. Y 2, Esteban se transfiguró delante de todos en los momentos más difíciles de su vida. Así que decida que tenés a tu lado, si estás en momentos difíciles, o cuando estés en momentos difíciles, sigue fiel, sigue fiel, sigue fiel. Pero ¿cómo van a estar diciendo esto de mí? Sigue fiel. Pero vos no estás escuchando lo que están hablando, sigue fiel. Pero mira lo que están comentando, sigue fiel. Porque en los momentos más difíciles de un servidor del reino, el Señor va a hacer que tu imagen verdadera aparezca. Si es una imagen de reino, va a aparecer tu imagen de reino, tu testimonio. Y si es una imagen natural, va a aparecer la imagen natural. Porque no solamente la imagen de Esteban apareció ahí. ¿Sabés qué apareció también ahí? La imagen de los religiosos, la imagen de los naturales, la imagen de los coimeros, la imagen de los que estaban complotados contra el reino, la imagen de los carnales, la imagen de los enemigos. Aparecieron todas las caritas en el podio. La etapa más trascendental, termino. Los judíos y la muerte. Vamos hasta el capítulo 7, pero vamos hasta el verso 51 al 53, porque si usted quiere repasar la defensa de Esteban, una defensa extensa, y en todo el capítulo 7 Esteban le hace rápidamente una historia. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos habló aquí? Las rivalidades familiares y el espíritu que no muere, que era el espíritu de Mical, el espíritu de la casa paterna, ¿se acuerdan? Bueno, Esteban le comienza a decir a esta generación nueva que están haciendo lo mismo que hicieron sus padres, persiguiendo a los profetas, persiguiendo a Moisés, persiguiendo a Elías, les dice, ustedes están haciendo exactamente lo mismo, están cometiendo el mismo rollo, o sea que esto no es nuevo, esto ya es antiguo, lo hicieron antes, y el que lo hace antes lo va a volver a hacer ahora, porque es la costumbre que tienen. Es la costumbre, eso parece que está en el ADN. Eso sale de la casa, sale de la familia. Lea el capítulo 7, por favor. Le dice, sus padres hicieron lo mismo. O sea, ustedes están trayendo cosas antiguas, están repitiendo las mismas situaciones y circunstancias. Pero el verso 51 al verso 53 dice lo siguiente. Duro de cerviz, no de servicio, sino que esta es la unción de la jirafa, ¿viste? O sea que el mismo problema lo tuvo Noé. Le fue más fácil entrar al hipopótamo que a la jirafa. Y eso que el hipopótamo es más pesado. Pero el problema de la jirafa es que la jirafa, para entrar a la salvación y a la bendición, no quería bajar ese largo que tiene, el cuellito. La cerviz, la dureza. Eso le está diciendo Esteban en el verso 53.
¿cómo no se van a enojar con él? Duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. En otras palabras, ¿qué orejas tenés? ¿Oídos para escuchar qué? ¿Corazón para creer qué? Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Te das cuenta? ¿Qué se repite? La misma historia. Es la misma escuela. Por eso el consejo de Moisés, de Dios a Moisés, de Dios a Josué, es encomendarle a los padres, a los tutores, a los abuelos o a los que están en autoridad, que le hablen a los suyos del reino. No que se lo dejen a elección del maestro de escuelita bíblica, o al maestro de acá, o al líder de allá, no. Y le dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo bueno y lo malo se aprende en casa, se transfiere en la casa. Lo que se escucha y lo que se repite no sale del infierno, sale de la primera escuela, que es la casa. Lo que escucho de Dios o lo que no escucho de Dios, eso es lo que después se repite y se hace. Entonces Esteban le dice: ustedes repiten la misma escuela. Sus padres resistieron a los profetas, sus padres resistieron a Moisés, sus padres resistieron a los líderes, sus padres se enemistaron, sus padres están haciendo lo mismo. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se molestan? Hablaron de otros, pero están haciendo lo mismo. Verso 52, pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. A ver, no la sacaste del paturucito. Los ángeles te escribieron las tablas, los ángeles te bajaron el mandato, los ángeles te dieron a conocer la verdad. La inspiración divina te dio el manual de vida espiritual. No la sacaste de una escritura denominacional. Los ángeles de Dios te instruyeron y te capacitaron. Y no lo guardaron, le dice Esteban. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pobres los que tenían dentadura postiza. Se habrá llenado de plata el médico dental. Eso eran los judíos. Por eso no le dediqué mucho tiempo. Porque es desperdiciar en cosas que no van a cambiar. Porque vuelvo a repetir, la primera escuela, antes, en lo natural, la primera escuela antes que el colegio a donde se anota un niño para estudiar, es la casa. Lo primero que se aprende en casa. Y lo que en casa no se aprende, luego hay que tener mucha voluntad propia para aprender las buenas costumbres. O lo que mal se aprende en casa, luego es lo que se desarrolla en la vida. Y en la vida espiritual es lo mismo. Antes de que sean corregidos y sepan conducirse en la casa del Señor, primero se aprende a hacer eso en la primera escuela o en la primera iglesia, que es la casa. Nosotros hemos llevado de todos los años la corrección a los padres de que quieren corregir a los hijos en pleno culto, ¿verdad? No lo corrijás en la iglesia, corregilo en tu casa, enseñale, porque lo que no le enseñás en tu casa después se aburre en la iglesia, y claro, si no está acostumbrado. Entonces lo agarran a los niños, ¿verdad? Los marcan, los moretean por todos lados. No me haga pasar vergüenza. ¿Viste cuando la gente sale, las recomendaciones antes de salir? Mirá, vamos a ir a tal lado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Haceme favor, no me pidas esto, no me pidas aquello,
no me hagas pasar papelones, porque cuando volvamos, y cuando volvamos va a volver a hacer lo que hace siempre. ¿Cómo te va a hacer quedar bien lo que no aprende a hacer todos los días? Y eso que tiene que ver con lo espiritual. En una casa grande, dice la Escritura, hay vasos. Los unos ¿para qué? Para honra, y los otros ¿para qué? Para deshonra. Pero si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento agradable para el Señor, vaso para honra. Entonces, ¿qué significa esto? Claro, significa eso, que hay vasos y vasos. Hay costumbres y costumbres, formas y formas, maneras y maneras. Entonces Esteban acá le está diciendo, estamos en otro tiempo, estamos en otro año, pero ¿saben una cosa? No es otra imagen que la misma que se registra hace cientos de años. La historia se vuelve a repetir. Terminé con los judíos y queda la muerte. Verso 60 del capítulo 7. Léalo, por favor, si puede, en la semana, todo este capítulo. Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, lo durmieron. Porque no se durmió. Esteban aproximadamente muere a los 34 años después de Cristo. No es que él tenía 34 años. Pero fíjese, después que Jesús asciende de la tumba y asciende a los cielos, al año 34 acontece esto. Pasaron nada más que 34 años, o pasaron 34 años, y siguen haciendo exactamente lo mismo que lo que hicieron con Jesús y sus discípulos y sus apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Jesús hizo, llegó a la tierra, estuvo 30 años en silencio, esperando el momento del reino. Después, durante 3 años y medio, desarrolló extraordinariamente su ministerio. O sea que 33 años y medio de reino, muerte, resurrección, milagros extraordinarios por doquier, ángeles moviéndose día y noche. 33 años y medio de pura actividad de reino no sirvieron en 34 años, porque ahora Esteban estaba haciendo nada más que la obra de reino, y lo matan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pasaron 34 años de todo eso, de que Jesús se mostró como el enviado, el Hijo de Dios. Y sin embargo ellos seguían en la misma. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que, por más que el reino baje y haga 1 y 1000 cosas diferentes y extraordinarias, la gente que no quiere ver no verá, la gente que no quiere oír no oirá, y la gente que no quiere aceptar va a aceptar. Entonces esto no tiene que ver con el reino, no le corresponde al reino, le corresponde a cada persona decidir qué quiere hacer con el reino. Ay, silenciar una visión. Escuche esto. Silenciar una visión. Silenciar una obra. Callar a un ministro. Vaciar una iglesia. No va a lograr que el reino se detenga. Decir al que tenés a tu lado, llama a predicar. Silenciar una visión. O sea, ponerle barbijito para que nadie habla. Eso es silenciar una visión. Ya sea, como vimos antes, con mentiras, con calumnias, con engaño, con falso testimonio, también es una forma de silenciar una visión. Desacreditar a un ministro,
es una forma de silenciarlo. Porque cuando la gente tiene una imagen negativa, se hace una imagen negativa de alguien, ese alguien quiere hablar y no lo escuchan, no lo quieren escuchar, o decir, este me viene a hablar, si sabe lo que es, si no, no conoce, ¿para qué habla? Silenciar una visión, silenciar una obra. Vivimos 2 años de DNU, de no congregar. Silenciar a un ministro, ¿verdad? Desacreditándolo. Vaciar una iglesia, pescando dentro de la pecera y no evangelizando en la calle, que eso es muy común en estos tiempos. Yo puse algo los otros días y dije, si alguien quiere pescar, va al río. ¿Ah? Si alguien quiere madera, va a un monte. Si alguien quiere ganar almas, que vaya afuera a buscar las almas. Siempre le hemos aconsejado nosotros a la iglesia, predíquele, enséñele, pero si está en otra congregación, déjelo hasta que el Espíritu Santo lo convenza, lo mueva o no. Si necesitamos almas, hay que buscarla al mundo, donde están perdidas. Pero con todo este movimiento que hubo de sistema de cierres de iglesia, o de argumentos de cierres de iglesia, los mejores expertos pescadores de almas se desarrollan pescando dentro de las iglesias. Che, vení para acá, vení para allá, te invito, déjalo, si está congregado, déjalo. Si hay que ganar almas, hay que ir al mundo, a la calle, donde están perdidos, ahí hay que ganar almas. No adentro de la iglesia. Los que están adentro de la iglesia se supone que ya al menos están adentro de la iglesia. Hay que dejarlos. Esa es una forma también. Vaciar una iglesia no va a lograr que el reino se detenga. Porque todas esas cosas son terrenales, son naturales, son carnales, el reino va a seguir. Con 1, con 2, con alguien que se quiera mantener fiel, va a seguir. La puerta que Dios abre, nadie la va a cerrar. Ni el gobierno, ni el sistema, ni el nuevo orden mundial, ni los falsos testimonios, ni los falsos testigos, ni los pescadores de pecera. Nadie va a impedir que el reino de Dios se siga moviendo. En lugar de cambiar y mejorar sus vidas espirituales, dedican tiempo y esfuerzo a matar. Eso eran los judíos. Por eso no le dediqué mucho tiempo de enseñanza. Solamente 2 versículos, 3 versículos. Porque la gente que tiene esa costumbre, o que adopta esa costumbre, a veces no la tiene, la adopta, por alguna curiosa razón, en lugar de corregir y de mejorar su vida espiritual, que bien le haría, se dedica a lo otro. Che, hay que taparle la boca a Esteban, que deje de hablar. No era Esteban, porque a Esteban lo mataron y después Esteban vino otro y el reino siguió con otro. Es una pena que hayan hecho eso con Esteban, porque Esteban podría haber sido una herramienta más extraordinaria en las manos de Dios, pero lo mataron. Los que se dedican a vaciar las iglesias, en lugar de usar esa fuerza para corregir y arreglar sus vidas espirituales, que tal vez bien le vendría, ponen todo su esfuerzo ¿en qué? En que otro se enganche, en su rollo, en su historia. Los que tratan de silenciar una obra, desacreditándola, en lugar de anunciar el reino y el evangelio, se dedican y ocupan tiempo a hablar mal de una obra que al fin y al cabo terminan hablando mal de ellos mismos y se consideran cristianos del mismo cielo. Entonces,
Este título de predicación, por eso se llama La invisibilidad y el reino. El reino va a ser la obra del reino a pesar de los tiempos difíciles que la iglesia pase, a pesar de los días difíciles que los cristianos, los creyentes tengamos que pasar, a pesar de los momentos de descrédito a los cuales nos coloquen tal vez, el reino va a ser la obra del reino. Por eso el consejo es: mantente fiel. Mantente fiel en los momentos difíciles, en los momentos amargos. Mantente fiel en los momentos de descrédito. Mantente fiel cuando las plumas empiezan a volar. Mantente fiel. No luches para convencer a nadie que tú no eres lo que se dice. Esa es tarea del Espíritu Santo. Por eso lo más trascendental y lo más seguro que podemos tener es que el Espíritu Santo sea nuestro apóstol mayor, que esté activo y operativo, porque el único que puede convencer de pecado, de juicio, de justicia, no se llama Esteban ni Cristian Vallejos, se llama el Espíritu Santo de Dios. Él convencerá. Él convencerá. Ahí estaba Esteban. Lo estaban carneando, pero dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y se transfiguró. La imagen del reino va a aparecer. Decía que tenés a tu lado la imagen del reino. Va a aparecer cuando te mantenés fiel a Dios. Amén.